Mi hermano hizo llorar a nuestra primita en pleno cumpleaños al soltarle que su papá no la quería, y en ese instante su novia lo mandó bien lejos. Mi hermano mayor, Víctor, siempre se sentía el mero mero de la sinceridad brutal. Se la pasaba en la mesa señalando quién había engordado, quién estaba más flaco, y soltando comentarios bien pasados sobre la cara de todos. Nadie quería abrir la boca, y si alguien se animaba, él solo respondía. Y, nomás digo la verdad, una vez me echó en cara que mi piel parecía más fea que una cucaracha pisada. Yo nomás puse los ojos en blanco, lo de siempre con él. La familia ya ni le hacía caso a sus estupideces. La neta, hasta descansé cuando por fin dejaron de invitarlo a las reuniones. Pero mi tío Enrique era necio, y juraba que algún día Víctor iba a madurar. Ja, buen chiste. El día del cumple de nuestra primita Laura, ahí va Víctor a preguntar en el grupo si podía traer a su novia Julia para presentarla. Como era tan nefasto, pensé que ella iba a ser igual de pesada. Ni tuve que decir nada porque la familia, ya sabes cómo son, todos dijeron que sí. Ni modo, ¿qué le haces? Al principio, Julia cayó bien, de esas que primero saludan al perro y luego a la gente, siempre sonriendo y ayudando. Pero yo no me confiaba. Laura, la festejada, estaba más tierna que nada, con su vestido azul lleno de globitos. Casi nunca lloraba, solo quería que la cargaran y jugar a las escondidas. Toda la familia se dejó venir, tíos, tías bien escandalosas, mis papás divorciados, todos ahí por Laura. Fiesta de niña consentida, maquinitas, boliche, laser tag, alberca de pelotas, todo el show. Y por supuesto, Víctor escondió alcohol quién sabe dónde. Todos andaban peleándose por una pizza que sabía a cartón, y yo ya le olía el alcohol en el aliento. La verdad, casi todos los adultos se dieron cuenta. Víctor empezó con su actitud de sabelotodo, tirando mala vibra sobre el primo que según él estaba desperdiciando su vida en la uni pública. El mismo rollo del que se siente superior. Hasta ganas me dieron de aplaudir cuando trajeron el pastel, pensando que así iba a callarse. Pero no, estábamos todos cantando las mañanitas, Laura aplaudiendo con los ojitos brillando, y mi tío llega con un pastel de dinosaurio sencillo, de esos del súper. Pero en cuanto acaba la canción, Víctor se siente en la obligación de dar un speech, o por lo menos lo intenta. ¿A poco ni para un pastel decente te alcanzó? ¿De verdad quieres a esta niña? Hablando todo trabado y con su vasito rojo. ¿Y esa decoración? Parece que agarraste lo que sobró de la tienda de a peso. Si vas a ser papá, échale ganas aunque sea. Los papás se quedaron helados. Varias niñas dejaron el jugo ahí tirado. Mi tío se puso rojo de coraje y Víctor seguía. Solo digo la verdad, ¿eh? Existe Pinterest. Esto está deprimente. De pronto, Laura se echó a llorar horrible. Ese llanto que te parte el alma, como si el mundo se viniera abajo. El tío Víctor dijo que el pastel de mi papá está feo. Feo, sollozaba. Papá, ¿por qué no intentaste? Julia se paró de volada. Casi tira la silla. Víctor, dame mis cosas. Aquí se acabó todo. Víctor se rió, todavía tambaleándose. ¿Qué? Ni es para tanto. Ni he probado el pastel. ¿Se acabó qué? Aquí no se acabó nada. Pero Julia lo ignoró. Se le puso enfrente. Acabas de arruinarle la fiesta a una niña de 5 años. ¿Qué clase de persona hace eso? Mi tía Regina hasta susurró un "no inventes" desde el otro lado del salón y mi primo Edu ya estaba grabando todo en el celular. Víctor se quedó como estatua. Amor, solo quería ayudar. Los niños deben aprender a tener estándares. ¿Estándares? La voz de Julia se le quebró. Tiene 5 años. Para ella, su papá es su héroe. Y tú acabas de decirle que no la quiere. Todo el salón parecía capítulo de telenovela. Mi tío intentando consolar a Laura, con el vestido hecho un desastre de tanto llorar. ¿De verdad vas a terminar conmigo aquí? ¿Por esto? Chilló Víctor. Julia fue directo con mi tío y le dio un billete de 500 pesos. Por la fiesta. De verdad, discúlpame. Luego volteó con Víctor. Arréglatelas como puedas y bórrame de tu vida. Se fue así de fácil. Víctor se quedó parado unos segundos, como en shock. Luego agarró su cartera y salió corriendo detrás de ella. Los tacones de Julia sonando por los pasillos de las maquinitas. Él gritando que era una exageración. Mi abuelo solo murmuró, bien hecho. Laura dejó de llorar lo suficiente para preguntar, ¿ya se fue el señor malo? Sí, ya se fue. Nadie volvió a ver a ese señor. Bueno, hasta la semana siguiente, porque fue cuando mi tío Enrique escuchó que tocaban la puerta. Pero no era Víctor. Era el DIF. Alguien había hecho una queja anónima diciendo que hubo alcohol en la fiesta de Laura y le echaron la culpa a mi tío, diciendo que era un papá irresponsable. La del DIF llegó a las 8 de la mañana un martes. Mi tío me habló llorando. Apenas podía respirar del susto. Me contó que una señora súper seria, toda de traje gris, le empezó a disparar con preguntas de la fiesta. ¿Le diste alcohol a menores? ¿Había seguridad? ¿Quién estaba al pendiente? La investigadora anotando todo como robot, sin mostrar nada en la cara. Mi tío partiéndose la cabeza para explicar que fue Víctor el que metió el alcohol a escondidas. Nadie lo notó hasta que ya todos andaban lidiando con su show. Hasta enseñó el recibo del buffet para probar que ahí ni venden alcohol. Pero la señora ni se inmutó, nomás anotaba. Pidió la lista de todos los invitados. Teléfonos, correos, todo. Mi tío, temblando, tuvo que buscar la lista en el celular. La señora avisó que iba a llamar para confirmar todo, uno por uno. Y sí, 2 días después, me tocó la llamada en plena chamba. La investigadora quería saber todo del cumpleaños. Yo le conté la neta, cómo Víctor se las ingenió para meter alcohol, cómo hizo llorar a Laura en su fiesta y cómo Julia lo mandó a volar enfrente de todos. Me preguntó si mi tío cuidaba bien a Laura y le dije, claro, él estaba al pendiente de todos los niños. Nadie andaba suelto. Me preguntó si noté algo raro y le dije directo que no. Mi tío era un papá de 10.
Punto. La señora me dio las gracias y colgó, pero no acabó ahí el asunto. Mi tío tuvo que aguantar otras 3 visitas del DIF. Revisaron hasta el refri buscando alcohol, checaron el cuarto por si había algún peligro, y hasta hablaron con Laura sin que mi tío estuviera presente. Él ya nomás sudaba frío. Laura no dejaba de preguntar, ¿estoy castigada por llorar en mi fiesta? Eso tenía destrozado a mi tío Enrique. Luego dijo que empezó a tener pesadillas con que regresaba el señor malo. Como si fuera poco, encima obligaron a mi tío a tomar un curso de paternidad. Cada sábado era la misma rutina. 6 semanas, 45 minutos de ida y otros 45 de regreso. Si no iba, corría el riesgo de perder la custodia de Laura. Todo lo pagó de su bolsillo. 50 pesos por clase sin contar la gasolina, solo por culpa de una denuncia anónima. Pero todos sabíamos quién había sido. Víctor. ¿Quién más podía saber todos los detalles asquerosos de la fiesta? ¿Quién más podía ser tan mala onda y rencoroso? Pero nadie podía comprobarlo. Por cuestiones de privacidad, la investigadora no soltaba prenda. Mi primo Edu hizo un grupo de WhatsApp sin Víctor, solo para que todos estuviéramos al tanto de cómo iba el asunto. Ahí compartíamos capturas de pantalla con las locuras que Víctor le mandaba a toda la familia. A veces se hacía la víctima, otras veces amenazaba. Fue entonces que Julia me buscó por mensaje directo y me mandó un texto larguísimo pidiéndome disculpas por todo, diciéndome que se sentía fatal por haber metido a Víctor en nuestras vidas. Me contó que él no dejaba de fastidiarla usando 1000 números diferentes. Primero le rogaba que volvieran, inventando que iba a cambiar, y luego empezó a decir que ella estaba embarazada. Pero obvio era puro invento, porque siempre se cuidaron y los tiempos no cuadraban. Según él tenía 3 meses, pero solo anduvieron juntos 2. Aún así, le mandaba fotos de ultrasonido que había sacado de internet. Ella hizo una búsqueda inversa y vio que la imagen era de un blog de embarazo de 2015. Bloqueaba un número y él salía con otro. Incluso creó un perfil falso solo para seguirla molestando. Julia ya estaba considerando cambiar de número y hasta pedir una orden de restricción. Le agradecí que se desahogara conmigo y le dije que no tenía por qué culparse, que cualquiera puede caer en una trampa así. Me preguntó si podía ayudar con lo del DIF, que si no era mejor mandar un testimonio diciendo la verdad. Le respondí que le avisaba si hacía falta. Y justo ahí todo se puso más raro. Mi primo Jonas empezó a recibir mensajes raros en Instagram, pero desde su propia cuenta, y él ni los había mandado. Alguien creó un perfil falso usando sus fotos y empezó a decir barbaridades de la familia a sus amigos. Esa cuenta falsa decía que mi abuelo ya estaba mal de la cabeza y no debía manejar dinero, que mi tía Regina andaba engañando a su esposo y que Vía iba a dejar la universidad por andar en malos pasos. Julia se la pasó horas intentando que Instagram bajara el perfil falso, lo reportó más de 20 veces y la plataforma ni se inmutó. Mientras tanto, sus verdaderos amigos estaban todos confundidos y algunos hasta desaparecieron pensando que ya se le había botado la canica. A Julia le tocó ir explicando uno por uno que esa cuenta no era ella. Algunos le creyeron en corto, otros no tanto, sobre todo los que ya habían recibido esos mensajes tan feos. Después, mi tía Regina se dio cuenta de que había un perfil falso en Facebook con su nombre, que se metía a grupos de la colonia, armaba broncas sobre política y religión y escribía comentarios bien pasados en las noticias. Sus compañeros del trabajo lo vieron y Recursos Humanos la llamó a la oficina. Tuvo que ir a demostrar que no era ella la que publicaba esas cosas tan enfermas y la reunión duró 2 horas, enseñando el historial real de inicios de sesión y explicando por qué alguien perdería el tiempo haciéndose pasar por ella. Pronto la familia se dio cuenta de que esto olía a Víctor, porque las cuentas falsas usaban fotos tomadas en reuniones familiares, fotos que solo él tenía. Algunas seguro las había tomado con su propio celular, por los ángulos, el momento, la forma. Era imposible que alguien más tuviera acceso. Pero, otra vez, pruebas reales no había ninguna. Las cuentas las hacían con correos inventados, imposibles de rastrear, y Facebook e Instagram ni caso nos hacían. Todo se fue de las manos cuando Víctor creó un perfil falso de mi abuelo y lo usó para comentar en las fotos de sus amigos, diciéndoles que sus hijos estaban más feos que un ladrillo, o que su comida daba asco. Mi abuelo perdió 3 amigos antes de darse cuenta de que algo raro pasaba. Una vecina lo bloqueó de todo y ni quiso escuchar explicaciones cuando se lo encontró en el súper. Regresó de ese paseo hecho pedazos. Se quedó parado en el estacionamiento media hora, viendo al vacío, con los panes casi derretidos en el coche. Fue ahí cuando mi papá decidió documentar todo. Hizo una hoja de Excel con fechas, horas, capturas de pantalla y hasta compró una impresora nueva para tener todo en papel, diciendo que si esto acababa en juzgado iban a pedir pruebas físicas. Comentaba que algún día podríamos necesitar todo eso ante la ley, pero un abogado no es nada barato y nadie quería gastar una lana por un pleito familiar. Fue entonces cuando Víctor apareció en la escuela de Laura. Mi tío Enrique recibió la llamada en plena chamba. La directora le avisó que un hombre, haciéndose pasar por tío de Laura, intentó recogerla. Sabía el nombre completo, la fecha de nacimiento, hasta mencionó la lonchera de zorrito y la alergia a la lactosa. Pero el personal lo reconoció por la descripción que mi tío les dio después de lo de la carne asada. Mantuvieron a Laura segura y le dijeron a Víctor que no estaba autorizado para llevarse a nadie. Hizo un escándalo tremendo. Gritó sobre derechos familiares y que era un abuso que no lo dejaran ver a su sobrina. Enseñó unos papeles, pero solo eran fotos de reuniones familiares impresas, ni una autorización real. La escuela llamó a la policía, pero él se fue antes de que llegaran. Salió hecho la mocha, arrancó la placa del estacionamiento y hasta dejó una marca negra en el cemento. Mi tío tuvo que dejar todo en el trabajo y salir corriendo por Laura. El jefe lo entendió, pero ya era obvio que su paciencia se estaba acabando con tanto problema. Ya era la 3ª vez que faltaba por lo del DIF y las reuniones obligatorias. Y ahora esto. Desde ahí, empezó a andar con miedo, volteando para todos lados,
temiendo que Víctor intentara otra vez. Cambió la ruta de todos los días. Nunca tomaba la misma calle 2 veces. Ese sábado nos juntamos todos en casa de mis papás. Fue toda la familia menos Víctor, obvio. Comimos un montón de botanas y tratamos de pensar qué hacer. Mi tío sugirió bloquearlo de todos lados. Un primo quería contestarle y hasta hacerle un perfil falso. Mi papá insistía en que lo mejor era mantener la calma y seguir juntando pruebas. La discusión se alargó y todos andaban bien estresados. Mi tío Enrique parecía un fantasma, con ojeras y pegado al celular como si Víctor fuera a saltar de la pantalla en cualquier momento. Nos contó que su ascenso estaba en riesgo, porque su jefe recibió un correo anónimo diciendo que él era un irresponsable y ponía en peligro a los niños, distorsionando todo lo de la carne asada y hasta diciendo que había llevado alcohol y se lo había dado a menores. Mi tío tuvo que ir a otra junta con recursos humanos, llevar el informe del DIF para demostrar que no tenía nada que ver y explicar todo el show familiar. Le dijeron que lo entendían, pero que tenían que investigar cualquier queja. El ascenso quedó en veremos, sin fecha ni nada. Ya llevaba casi 10 años trabajando ahí, siempre con la mejor reputación, y aún así le hicieron esto. La pura injusticia hacía que a mi tío se le quebrara la voz cuando nos contaba. Esa noche, Julia me mandó mensaje, llena de capturas de pantalla, mensajes más recientes de Víctor. Ahora ya ni mencionaba la supuesta deuda de apuestas. Según él, ahora era ella la que le debía una lana porque había invertido en el futuro de los dos, comprando cosas para un viaje que nunca se hizo. Le exigía 3,000 pesos y si no, que la iba a meter a juicios menores. Hasta le mandó una lista inventada: maleta, cámara, ropa, puras cosas que jamás compró. Julia se rió, pero sí se notaba que estaba preocupada. Es maestra, tampoco es como que le sobre el dinero. También me mandó unas capturas interesantes, conversaciones viejas de cuando eran pareja, donde Víctor contaba muy orgulloso historias de venganza, como si fuera competencia para ver quién se la regresaba a quién. Decía que había hecho que compañeros perdieran el trabajo con denuncias anónimas, o que había arruinado el noviazgo de un amigo inventando chismes, y todavía lo presumía. Le decía karma guiado. Hubo una captura que me sacó de onda. Contaba que había hecho que un ex vecino fuera desalojado solo porque una vez le robó el shampoo. Le enseñé las capturas a mi papá y él las metió a la carpeta de evidencia, que ya estaba enorme. Ahora hasta tenía divisores de colores, todo organizado por fecha y tipo de bronca. Decía que, si algún día se necesitaba, se podía demostrar un patrón de comportamiento en una demanda, pero nadie quería llegar tan lejos. Se sentía demasiado intenso para algo de familia. Y justo cuando pensábamos que nada podía estar peor, me cortaron las llantas. Salí de mi depa un lunes en la mañana y las 4 llantas estaban todas rajadas. No fue una ponchadura normal, estaban cortadas con precisión, de lado, como con cúter. Un vecino me dijo que vio a un tipo con sudadera rondando mi coche la noche anterior, pero pensó que solo era curioso. Me contó que el tipo estuvo ahí un buen rato, dando vueltas como si quisiera comprar el carro. Obviamente, la cámara del estacionamiento justo ese día no funcionaba. Tuve que faltar al trabajo y pagar la grúa. Entre grúa y llantas nuevas, casi 600 pesos, para que te des una idea. El de la vulcanizadora me dijo que eso no era casualidad, que quien lo hizo sabía lo que hacía. Cortaron en los puntos exactos, imposible de arreglar. Me contó que ya había visto esas cosas en pleitos familiares. Nada más para ponerme más nervioso, fui a levantar el reporte, pero como no había video ni pruebas, ni caso me hicieron. El sargento ni fingía interés. Se veía que solo quería terminar su turno e irse a echar el café. Lo único que me dijo fue: anota cualquier cosa extra que pase. Ni siquiera intentó hacerlo de CSI. Y la semana solo se fue poniendo peor. Al dueño del depa de mi prima Vía le llegó una denuncia diciendo que supuestamente tenía un montón de gente viviendo ahí o que estaba subarrendando. La realidad es que solo vive ella y su gato. Pero el dueño se apareció. La hizo dejar el trabajo para aguantar una inspección que duró casi 3 horas, revisando armarios y buscando hasta gente escondida. Obviamente fue una denuncia anónima, pero todos sabíamos de dónde venía. Mientras tanto, las cuentas falsas no paraban de salir. Borrábamos 10 y salían 20 más. Y ahora ya empezaban a molestar hasta a familiares lejanos, personas que ni enteradas estaban del pleito con Víctor. Una tía abuela de allá del norte le marcó a mi mamá toda confundida porque le pidieron un préstamo. La cuenta falsa usó una foto reciente de nosotros y hasta mencionó la dirección nueva de ella. Solo la familia sabía esos detalles. Terminamos explicando todo a parientes que apenas saben usar WhatsApp. En 3 semanas iba a ser el cumpleaños 80 de mi abuelo. Teníamos meses planeando la fiesta. Salón rentado en una iglesia. DJ. Banquete para 75 personas. Familia de 3 estados invitada. Iba a ser una celebración bonita para el abuelo. Hasta mandamos a hacer un video con fotos de todos al ritmo de sus canciones favoritas. Pero entonces llegaron flores a casa del abuelo. 2 docenas de rosas rojas con una tarjeta elegante. Mal puedo esperar para celebrar contigo. Con cariño, Víctor. El abuelo le habló a mi papá llorando, pero de ese llanto fuerte, que duele, como si se le rompiera el corazón. Decía que no quería problemas, solo quería ver a la familia junta, comer su pastel en paz. Pero ahora tenía miedo de que Víctor fuera a llegar a arruinar todo como en el cumpleaños de Laura. Las flores se quedaron en la mesa de la cocina, bien bonitas pero con un aire amenazante. ¿Me entiendes? Tratamos de calmar al abuelo, jurándole que todo iba a estar bien. Pero, ¿cómo le prohíbes a alguien ir a una fiesta pública? No tiene sentido gastar en seguridad para un cumpleaños. ¿A poco no? Van a decir que estamos locos. Mi tío Enrique sugirió poner a alguien cuidando la entrada del salón, pero la neta, eso ya era demasiado. Total, no podíamos hacer nada sin volver la fiesta a una cárcel. Y fue ahí cuando empecé a notar que desaparecían cosas de mi depa. Primero cosas simples, como un cargador de celular o una taza. Pensé que era yo, pero luego desapareció el cargador de la laptop, mi sudadera favorita, hasta la mitad de las cucharas, aunque se oiga ridículo. Era rarísimo, y daba una sensación bien fea. Yo sabía dónde estaba cada cosa, y de repente ya no.
Le conté a mi papá y me dijo que en su casa pasaba igual. Los lentes del abuelo, la funda del celular de mi abuela, cosas que nadie tendría razón para robar. Era como volverse loco. Pero el patrón se repetía en varias casas. Demasiado raro para ser coincidencia. Laura, mi prima, descubrió que su llave de repuesto, la que siempre dejaba bajo el tapete, ya no estaba. Buscó por todos lados y nada. Tuvo que cambiar la chapa de volada, gastando lo que no tenía, y el cerrajero le dijo que parecía que alguien había usado esa llave varias veces, porque la chapa estaba toda marcada. Le recomendó poner una cerradura buena, y otra vez, otro gasto. Así que decidí poner una cámara en mi cochera. Nada del otro mundo. Compré una barata por internet y la conecté al celular. La puse para que grabara la puerta y toda la cochera, sin puntos ciegos. Pensé que iba a salir algún ratón o que nomás era mi paranoia, pero resultó que no estaba exagerando. 3 días después de poner la cámara, me llega una alerta de movimiento justo cuando andaba en el trabajo. Abro la app pensando que era mi gato haciendo travesuras, pero lo que vi fue a Víctor. El tipo estaba dentro de mi cochera, revisando la guantera de mi carro como si fuera suyo. Sacó unos papeles de la cajuela y se fue como si nada. No lo podía creer cuando lo vi rayando la carrocería de mi carro nuevo con una llave. Y todavía tuvo la frescura de agarrar una lata de energético del frigobar antes de irse. En ese momento le hablé a la policía y salí volando rumbo a mi casa. Cuando llegué, él ya había desaparecido, pero yo tenía el video en la mano. Se veía clarito que era él haciendo de las suyas en mi cochera. Esta vez, el policía sí me hizo caso. Dijo que ya era invasión de propiedad y daños materiales, y me preguntó si quería levantar la denuncia. Ni lo pensé y le dije que sí. Pero ahí vino lo frustrante. Cuando interrogaron a Víctor, juró y perjuró que estaba en una entrevista de trabajo justo a la hora del ataque. Hasta llevó papeles para comprobarlo. El policía me dijo que el video ayudaba, pero que sin más pruebas iba a estar difícil avanzar. Que qué tal si la persona solo se parecía a él. La resolución no era nada del otro mundo, se quejó el policía, aunque todo apuntara a él. Yo sabía perfecto que era Víctor. La forma de caminar, la mochila toda vieja, hasta su manera de meter mano en mis cosas, era inconfundible. Pero al parecer no era suficiente. Las cosas no avanzaron. El policía solo me recomendó cambiar las chapas y poner cámaras más buenas. Órale, gracias por el consejo, campeón. Súper útil, ¿eh? Tuvimos otra reunión familiar, ahora en casa de mi tío Enrique, que después de lo raro que pasó en la escuela de Laura, ya había puesto 3 cerraduras nuevas. Su casa parecía castillo. Compartimos todo el chisme, los perfiles falsos, desaparición de cosas, denuncias inventadas en el trabajo. Mi papá llevó la famosa carpeta de documentos, que ya era como enciclopedia y tenía otra copia en la caja fuerte del banco. Fue ahí cuando nos cayó el 20 de que había un patrón. Víctor siempre sabía exactamente cuándo no estábamos en casa. Se metió a mi cochera cuando yo andaba en el trabajo. Fue a casa de mis papás el día que ellos se van al tianguis, costumbre de siempre, y a casa de mi primo Edu justo cuando él estaba en Pilates. El tipo nos estaba rastreando de alguna forma. Daba miedo lo exacto que era. Nunca fallaba. Siempre sabía cuándo tenía el camino libre. Jonas, el que le sabe a la tecnología, fue el que se dio cuenta. Todavía teníamos un calendario compartido en Google que usábamos para poner fiestas y eventos familiares. Y Víctor seguía teniendo acceso. Podía ver todos nuestros horarios, compromisos, fines de semana fuera, hasta las direcciones venían ahí. Básicamente le estábamos regalando nuestra rutina. En ese momento le quitaron el acceso a Víctor y cambiaron todas las contraseñas. Pero el daño ya estaba hecho. El tipo nos estudiaba como acosador profesional. Me daban escalofríos solo de pensarlo. ¿Desde cuándo nos espiaba? ¿Desde cuándo planeaba todo? Empezamos a sacarlo de todos los celulares, apps, grupos, cualquier cuenta compartida. Julia me llamó con más capturas de pantalla y la cosa iba subiendo de nivel. Ahora quería 50,000 pesos y amenazaba con demandarla por daños emocionales, según porque el truene lo había dejado sin trabajo y con ataques de ansiedad. Los mensajes eran larguísimos. No tenían ni pies ni cabeza. Letras mayúsculas donde fuera y la puntuación toda loca. Julia hasta se reía, pero empezó a buscar abogado por si acaso. Ella era maestra, no nadaba en dinero, y todo esto la estaba drenando. Contó otra cosa inquietante. Víctor andaba diciendo por todos lados que seguían juntos. Se apareció en su escuela a la hora del recreo diciendo en la entrada que era su novio y que le iba a llevar comida, al grado que el guardia tuvo que sacarlo. Y todavía publicó en redes sociales, etiquetándola en fotos viejas como si fueran nuevas. Unos compañeros de ella le empezaron a preguntar si estaba bien. Ya había preocupación. Una semana antes de la fiesta de mi abuelo, la cosa se puso más fea. A la guardería de Laura empezaron a llegar llamadas rarísimas. Solo se oía la respiración y colgaban. Cambiaron todo el protocolo de seguridad. Pegaron la foto de Víctor en la entrada. Pero aún así era un problemón para el lugar. Algunos papás ya no confiaban y hubo familias que mejor sacaron a sus hijos porque decían que ya no era seguro. En el trabajo de Enrique llegó un paquete a su nombre con capturas falsas de redes sociales, montajes donde parecía que hablaba mal de sus compañeros, hasta una nota anónima donde le decían al jefe que tuviera cuidado con ese tipo de persona. Mi tío tuvo que aguantar una junta con recursos humanos. Le creyeron, pero el estrés lo traía mal, con insomnio, despertándose en la madrugada todo intranquilo. Después empezaron a llegar cartas a los familiares más lejanos. Sí, cartas de las de antes, con estampilla y todo. Adentro venían fotos de reuniones familiares con leyendas bien crueles, imágenes con las caras circuladas, comentarios sobre el peso, la ropa, las decisiones de vida, todo disfrazado como si otros familiares lo hubieran escrito. Pero la letra era igualita, solo cambiaba lo bien hecha que estaba para fingir. Mi tío Enrique en California me llamó furioso diciendo que le llegó una carta donde, supuestamente, mi papá decía que su esposa era interesada. Mi primita Laura en Texas recibió otra carta diciendo que sus hijos eran unos consentidos, según esto enviada por nuestra tía Regina. Las cartas estaban envenenando a todos, y funcionaba. La gente quedó dolida y desubicada. Hubo quien se la creyó completita. Rencores de años salieron de la nada, pura maldad. Nos la pasamos pegados al teléfono
teléfono tratando de aclarar todo con los parientes lejanos. Algunos nos creyeron, otros pensaron que nada más queríamos tapar un pleito familiar. Mi mamá terminó llorando después de hablar con su hermana, que la acusó de siempre sentirse superior. Esa carta falsa pegó justo donde dolía. Tomaron 3 llamadas para convencerla de que era cosa de Víctor. Yo también andaba tenso, diario revisando el correo. Los vecinos seguro pensaban que ya estaba loco de tanto asomarme cada vez que llegaba el cartero. Fui y le puse una cerradura al buzón. Ni sabía que existían. El de la tienda me dijo que cada vez se vendían más por el robo de identidad. Me enseñó varios modelos y agarré el que se veía más seguro. La famosa carpeta de documentos ya era gigante y terminó duplicándose. Luego hasta se triplicó. Mi papá se desvelaba acomodando todo y armando un índice con cada situación. ¿Y cómo se conectaba? Decía que si algún día teníamos que demostrar acoso, ya llevábamos la mitad del trabajo hecho. Pero la neta, te digo la verdad, todo me parecía inútil. ¿Qué íbamos a lograr así? Víctor nunca se presentaba a dar la cara, solo destruía nuestra paz de poquito en poquito, siempre a escondidas. En mi trabajo la cosa se puso fea cuando Recursos Humanos me mandó llamar, porque supuestamente había acosado a un compañero. Habían recibido un correo anónimo con capturas de mensajes inapropiados que, obvio, yo jamás mandé, ni siquiera era mi número. Pero aún así, tuve que sentarme a contar toda la historia familiar otra vez. La junta se sintió como un interrogatorio de película, duró casi 1 hora. Mi jefe me dijo que confiaba en mí, pero que todas las denuncias se tienen que investigar. Y en su mirada noté que ya no me veía igual. De repente era el empleado problemático, el del drama familiar, ese que nadie quiere tener en su equipo. Llevaba 5 años sin meterme en líos y ahora, de la nada, estaba enredado en una denuncia falsa. Empecé a actualizar mi currículum, por si las dudas. Mi mente estaba por los suelos, mi productividad igual, y vivía esperando la siguiente mala noticia. 3 días antes del cumpleaños del abuelo, la casa se volvió un polvorín. Había pleito por todos lados. Media familia seguía resentida por la famosa carta. Mi tío Enrique no podía más después de la visita del DIFE. Mi mamá andaba estresadísima con el trabajo y yo, paranoico con todo. Teníamos que organizarnos para la fiesta, pero el ambiente estaba tenso de verdad. El abuelo sugirió que contratáramos un guardia, aunque fuera uno solo en la puerta. Mi abuela lo paró en seco. Ella no quería un cumpleaños que pareciera cateo, solo quería a la familia junta. Pero todos sabíamos que si Víctor aparecía, tranquilo no iba a estar. La voz del abuelo temblaba cuando hablaba, y eso nos hacía querer evitar otro desastre. Al final, decidimos que 2 primos se turnarían en la puerta para hacer guardia, pero sin que se notara. Si Víctor se asomaba, avisaban por WhatsApp y tratábamos el asunto sin escándalos, a menos que no se pudiera evitar. Hasta ensayamos cómo sacarlo si armaba bronca. Julia se ofreció a quedarse afuera en el coche, por si lo veía antes de que entrara. Le agradecimos, le dijimos que no era necesario, pero ella insistió. Se le notaba el remordimiento de haberlo traído a la familia, hasta en cómo hablaba. La noche previa a la fiesta, no dormí nada. Estaba como zombie viendo la app de la cámara del garage, seguro de que iba a agachar a Víctor, rayando el carro otra vez. Cambié las chapas, pero me seguía sintiendo inseguro. Cualquier ruido me hacía saltar. El gato seguro pensaba que ya estaba loco, de tantas veces que me paré solo por escuchar el aire. Como a las 4 me rendí, me senté en el sillón y me puse a ver Netflix. Y no era el único. El grupo de la familia estuvo activo toda la noche. Nadie podía dormir de la ansiedad. Mi primita preocupada por los perfiles falsos. Mi tío Enrique, desvelado por Laura, que preguntaba si el señor malo iba a ir a la fiesta. Mi mamá, para desestresarse, se puso a hornear galletas a las 2 de la mañana. Todos estábamos al tope. Al despertar el día del evento, tenía 1000 mensajes de Julia. La estuvieron llamando toda la noche, cada vez de un número distinto, todos de Víctor. Primero llorando, luego amenazando, luego otra vez llorando. Ella bloqueó como 15 números, pero aún así quería ir y ayudar. Hasta se compró blusa nueva para el abuelo, aunque solo fuera para estar afuera en el coche. Se notaba que quería remediar algo. Llegamos temprano al salón parroquial para arreglar todo. La decoración estaba padrísima, globos dorados y blancos, fotos del abuelo de todos los años, flores frescas por todos lados. El banquete olía delicioso y el DJ tenía pura música de sus tiempos. Todo listo para la pachanga. Nos habíamos matado para hacerle ese día especial. Y ahí fue cuando vimos el regalo, arriba de la mesa, envuelto en papel plateado y con un moño rojo enorme. Decía, para el abuelo, de tu nieta cariñosa, Verónica. Me dio un vuelco el estómago. Claramente ya había estado ahí o mandó a alguien. Parecía una bomba entre los regalos normales. Mi papá lo levantó como si fuera un nido de avispas. Lo sacudió, no sonaba, no pesaba, tal vez una camisa o algo igual de simple. Pero todos sabíamos que Verónica ya no hacía cosas inocentes. Un tío dijo que lo tiráramos sin pensarlo, pero Enrique prefería abrirlo para asegurarnos que no fuera algo peligroso. Estábamos ahí cuchicheando mientras el DJ hacía pruebas, hasta que mi primo Jonas fue y lo abrió sin miedo. Resultó ser un álbum de fotos. Al principio parecía hasta tierno, fotos familiares de varias épocas, pero conforme lo hojeamos, se notaba lo enfermo. Caras tachadas con pluma roja, comentarios llenos de veneno en cada foto, abuelo con sus familiares fracasados, gente que nunca lo valoró, puras cosas de mente torcida. Lo tiramos directo a la basura y acordamos no decirle nada al abuelo. Desde ese momento, todos en alerta máxima. Si Verónica ya había ido, podía regresar. Mis primos ya no se despegaban de la puerta. Julia mandó mensaje. Ya estaba en el estacionamiento, lista para lo que fuera. Andábamos todos en modo paranoico. Los invitados empezaron a llegar como a las 2. El abuelo, feliz con el traje morado que guardó para ese día, abrazando a todos con una sonrisa, emocionado con los detalles. Por un rato parecía una fiesta familiar normal. Los niños corriendo, los grandes con su café, platicando de todo y nada, el DJ con los clásicos del abuelo. Yo hasta empecé a relajarme, pero entonces llegó el mensaje al grupo. Ya llegó. El corazón se me subió hasta la garganta. Volteé a la puerta y ahí estaba Verónica, entrando como si nada, bien arreglada y con bolsa de regalo en mano, saludando
saludando a todos los que no sabían el infierno que traía detrás. Algunos, sin idea de todo, hasta fueron a abrazarla. No tenían ni idea del show de terror que llevaba meses armando. Julia salió de la nada y se le cruzó a Verónica justo cuando iba hacia la mesa de los postres. No se escuchaba ni un ruido, pero en la cara de Verónica se notaba cómo le cambiaba el ánimo. Ella quería irse, pero Julia no la dejaba pasar, parada ahí, firme, como defensa central en final de liguilla. La gente empezó a darse cuenta de que algo estaba mal. Mi papá y mi tío Enrique se acercaron, fingiendo que platicaban de cualquier cosa, pero en realidad la estaban rodeando con discreción. Pero la voz de Verónica se empezó a escuchar cada vez más fuerte. Tengo todo el derecho de estar aquí. Él también es mi abuelo. Todos volteaban, incómodos, sin saber qué hacer. Hasta los niños dejaron de correr y se quedaron viendo. Justo el tipo de escena que queríamos evitar. El abuelo se dio cuenta del desmadre al otro lado del salón, y en cuanto vio qué onda, la sonrisa se le borró. Toda la felicidad que traía desapareció de golpe. Se fue acercando al grupo, queriendo calmar las cosas. Mi mamá hasta trató de distraerlo ofreciéndole pastel, pero el abuelo ni caso le hizo. Verónica, le dijo apenas llegó, creo que lo mejor es que te vayas. Todo el salón se quedó en silencio. Ni los niños se atrevieron a decir nada porque el ambiente se puso pesado. Víctor se puso rojo, hasta parecía jitomate. Abuelo, yo solo quería celebrar contigo. Hasta te traje un regalo. Mira, levantó la bolsa como si eso fuera suficiente para quedarse. Después de todo lo que le hiciste a esta familia, dijo mi abuelo, por favor vete. Su voz sonaba firme, pero cargada de una tristeza que hasta dolía escucharla. Odiaba los pleitos, y más aún en su cumpleaños. Víctor soltó una risa tan falsa que hasta daba nervios. Todo lo que hice fue porque ellos te llenaron la cabeza de cosas. Yo nada más estoy hablando con la verdad. Ellos son los que no soportan que se las digan en la cara. A cada palabra, levantaba más la voz. Algunos tíos ya estaban jalando a Laura y a los demás niños para alejarlos de ahí. Tú le llamaste al DIF para que investigaran a la familia, dijo mi abuelo casi en un susurro. Y llevas meses acosando a todos. Eso no es honestidad, eso es pura maldad. Ahora sí se le cayó la máscara a Víctor. La cara le hervía del coraje. Ah, ¿quieres la verdad? Siempre preferiste a los otros, nunca a mí. Cada fiestecita, cada reunión, todo gira en torno a ellos. Pobrecita de Laura y su cumpleaños ridículo. La graduación de Jonas. ¿Y yo? ¿Cuándo fue que alguna vez me felicitaste por algo? Nunca. Sacó un montón de papeles de la mochila y los empezó a aventar por todos lados. Aquí está todo. Cada cumpleaños que fingiste olvidar, cada vez que los presumiste y a mí ni me volteaste a ver. Tengo pruebas de tu favoritismo. Era un desastre. Hojas por el aire, capturas de pantalla impresas, fotos rayoneadas, pura locura. Julia se agachó a recoger lo que podía. Víctor, ya basta. Así no vas a arreglar nada. Él la volteó a ver con odio, como si fuera traidora. Tú también deberías apoyarme, pero claro, te fuiste con ellos. Esta familia tan inocente y yo, el malo. Mi tío Enrique ya no aguantó y habló, temblando de coraje. Intentaste sacar a mi hija de la escuela, te metiste a nuestra casa, me metiste en un lío con el DIF y casi pierdo mi trabajo. Esto no es un asunto de favoritismos, Víctor. Esto ya es peligroso. Víctor se rió otra vez. Seco. ¿Peligroso? Les estoy enseñando lo que es que te voltean la vida al revés, que te juzguen sin razón, que pierdas lo que más quieres. Dio una vuelta, mirando a todos con esa mirada que te pone los pelos de punta. Todos han hablado pestes de mí, ahora les toca sentirlo. Tenemos que llamar a la policía, susurró alguien, pero mi abuelo levantó la mano. Víctor, esta es la última. Por favor, vete. En serio, consigue ayuda profesional, o vamos a tener que llamar a la policía. Lo dijo firme, pero ya estaba llorando. Por un segundo creí que Víctor sí se iba a ir. Se quedó viendo alrededor, dándose cuenta del show en el que estaba metido. Pero en eso vio el pastel de cumpleaños, de 3 pisos, lleno de flores moradas, con el feliz 80 años en dorado. Y antes de que alguien se moviera, se lanzó directo al pastel. Mi prima Vía alcanzó a detenerle el brazo justo cuando iba a embarrar el dedo en el betún. Todo mundo se fue encima. El pastel casi termina en el suelo. Víctor no dejaba de gritar, diciendo que todo era injusto y mentira. Se necesitó a 4 adultos para poderlo alejar de la mesa. Lloraba y le escurría el rímel por la cara como si fuera moco. Fue ahí cuando Julia sacó el celular. Ya voy a marcar al 911. Esto ya se salió de control. Víctor escuchó y se notaba que ya estaba a punto de explotar. Se soltó de los que lo detenían y salió corriendo, pateando un arreglo de flores mientras se iba. El rechinido de las llantas saliendo del estacionamiento sí parecía de película chafa. Todos nos quedamos congelados unos 10 segundos. Luego, el abuelo de plano se deshizo en llanto. No era una lágrima de pena, era ese llanto fuerte, como grito de animal herido, de esos que te parten el alma. Mi tío Enrique y las tías corrieron a ayudarlo y lo sentaron. Ahí se acabó la fiesta. Algunos niños empezaron a llorar nada más de ver al abuelo así. Los adultos se quedaron quietos, sin saber bien qué hacer. Pero entonces mi tía Regina se paró, le dio al vaso con el tenedor, medio en broma, y dijo: «Oigan, sí estuvo fuerte, pero estamos aquí por el cumpleaños 80 del abuelo. Víctor no nos va a arruinar esto». Fue con el DJ y le pidió una canción. Luego empezó a sonar Can't Help Myself, de los Four Tops, la favorita del abuelo. Mi papá trató de animarlo. «Ándale, pa, vente a bailar conmigo». Le extendió el brazo, haciéndose el payaso para hacerlo reír. Al principio el abuelo no quería, secándose las lágrimas, pero al final aceptó y se dejó llevar. Medio tambaleándose, llegó a la pista. Y ahí empezó el efecto dominó. Uno entró, luego otro. Y de pronto otra vez había niños jugando a las atrapadas, las flores de vuelta en su lugar. Mi prima cortó el pastel, que milagrosamente sobrevivió. 20 minutos después, nadie hubiera creído que acababa de pasar ese drama. Bueno, casi. Julia se acercó a mí mientras servía ponche. «Perdón, Lucas, de verdad me siento fatal». Le dije que se
se diera chance, que nadie la culpaba. Me contó que había grabado todo lo de Víctor, por si se necesitaba después. Buena idea. Me dijo que el lunes iba a pedir una orden de restricción. La fiesta siguió hasta las 6 de la tarde, más o menos. El abuelo fue abrazando a cada quien, agradeciendo que no se fueran a pesar del caos. Trataba de aparentar que estaba bien, pero se le notaba el cansancio, ese que no es del cuerpo, sino del alma. Recogimos los regalos y el último pedazo de pastel. Nadie se atrevió a mencionar lo de Víctor, pero todos lo sentíamos, ahí, flotando como humo después de un incendio. Al estar limpiando, Laura se encontró algo raro, un aparato pegado debajo de la mesa. Parecía una grabadora o tal vez un localizador GPS. No sé cuánto tiempo llevaba ese aparato ahí, pero servía para explicar por qué Víctor siempre sabía lo que hacíamos, incluso después de que le quitamos acceso al calendario. El tipo se volvió casi un hacker. Andaba espiando todo y husmeando en nuestras redes sociales. Le entregamos el aparato a Julia para que lo agregara al expediente. Esa noche, el grupo de WhatsApp familiar estaba saturadísimo de mensajes, pero era pura gente recordando buenos momentos. Fotos del abuelo bailando, videos de los niños jugando, todos intentando encontrarle el lado bueno a las cosas. Enrique propuso que cada quien escribiera una tarjeta para el abuelo, diciéndole lo importante que era, para tratar de tapar un poco el hueco que dejó. A todos les encantó la idea. Llegó el lunes y explotó la bomba. Víctor había sido detenido, pero no por el numerito de la fiesta, sino por otra cosa. ¿Te acuerdas de los perfiles falsos? Usó uno para amenazar a un CEO de tecnología que lo bloqueó en Twitter. El FBI, hermano, no se anda con juegos. Ya le venían siguiendo la pista desde hace semanas, y por fin juntaron suficientes pruebas. Lo de la fiesta fue nada más la cereza del pastel, y en el peor momento. Julia mandó el enlace de la noticia. Víctor estaba acusado de acoso cibernético y amenazas contra una figura pública. La investigación destapó decenas de perfiles falsos, no solo los que nos afectaron a nosotros. Víctor hacía lo mismo con excompañeros de trabajo, exalumnos, hasta con desconocidos que se topaba en internet. Nosotros éramos el plato fuerte. El FBI encontró pruebas en su computadora de años de cosas turbias. El proceso absurdo del DIF contra mi tío Enrique se cerró de inmediato apenas supieron de la detención de Víctor. La investigadora incluso se disculpó, diciendo que tenía que hacer su trabajo, pero que ahora todo cuadraba. Fue pura maldad, la neta. Laura por fin pudo relajarse, ya sin preguntar. ¿El señor malo ya se fue? Enrique le dijo que sí, que ese tipo seguramente iba a quedarse encerrado mucho tiempo. En las semanas siguientes, la vida poco a poco volvió a la normalidad. En el trabajo de mi tío ya no llegaron más denuncias absurdas. Los perfiles falsos desaparecieron. Ya podíamos abrir la correspondencia sin miedo. Hasta yo dejé de revisar la cámara de la cochera a cada rato. Se sentía raro el silencio después de tantos meses de pleito familiar. Julia empezó a salir con Enzo, mi compañero del trabajo. Todo se dio porque él fue por mí para comer y la conoció. Le cayó bien y pensé, ¿por qué no los presento? Hicieron muy buena química. Ella no era para nada como nos la imaginábamos cuando supimos que Víctor tenía novia. Al final, solo era una chava buena onda que se topó con la persona equivocada. Nos enteramos de más detalles de la detención por el fiscal. Víctor enfrentaba una condena pesada. El FBI había encontrado cientos de víctimas por todo el país. Llevaba años con esa campaña de acoso, mucho antes de fijarse en nosotros. Siendo sinceros, hasta nos fue bien. Hubo gente que perdió trabajo, matrimonio, hasta la custodia de sus hijos por las denuncias falsas de él. El fiscal dijo que todos nuestros papeles iban a ser clave en el caso. Mi abuelo decidió escribirle una carta a Víctor. Intentamos convencerlo de que no lo hiciera, pero fue terco. Dijo que, a pesar de todo, Víctor seguía siendo familia. La carta fue breve. Decía que lo quería y que ojalá encontrara ayuda en la cárcel, que quizá ese era su fondo y que de ahí podía levantarse. Muy típico de mi abuelo, siempre viendo lo bueno en la gente. Víctor nunca respondió. Supimos por su abogado de oficio que llegó a un acuerdo. Sentencia de 5 a 7 años en prisión federal y tendría que pagar indemnizaciones a las víctimas. El abogado preguntó si queríamos escribir declaraciones de impacto. Algunos aceptaron, otros no. Yo escribí sobre el miedo de no sentirme seguro ni en mi propia casa. Mi tío Enrique escribió de cómo todo eso afectó a Laura. La sentencia salió un martes. Solo Julia fue al juzgado. Dijo que Víctor parecía otra persona, más apagado, como si ya nada. Ni siquiera la volteó a ver. Cuando el juez leyó la sentencia, él solo asintió, sin hacer drama, sin buscar llamar la atención, sin hacerse la víctima. Solo aceptó. Julia contó que, al final, fue triste verlo así. En el Día de Acción de Gracias hicimos otra reunión familiar. Nadie mencionó a Víctor, pero su ausencia se sentía. Mi abuelo incluso puso un lugar para él en la mesa, como siempre, pero lo quitó discretamente antes de cenar. Laura ya era la misma de antes, jugando con los primos y comiendo más pastel del que debería. Mi tío Enrique por fin logró el ascenso en el trabajo. Los problemas de mi mamá también se resolvieron. Hasta los familiares lejanos, los que recibieron las cartas venenosas, estuvieron ahí. Todo quedó perdonado. Julia y Edu fueron juntos, ya oficialmente de novios. Ella encajó perfecto. Ayudaba en la cocina, jugaba con los niños. Hasta dijeron de broma que ella era lo mejor que había salido de todo este lío. Ella se rió y dijo que estaba feliz de, por fin, ser parte de una familia normal. Y todos entendimos perfectamente a qué se refería. Todavía tengo la cámara en la cochera, pero casi nunca la reviso. Las chapas ya las cambiamos un par de veces, por si las dudas. A veces me pongo a pensar cómo una sola persona pudo hacer tanto daño. Pasamos meses con miedo, desconfiando hasta de nuestra sombra. Pero la verdad, la mayoría del tiempo solo siento alivio de que ya acabó, de que salimos adelante juntos.
juntos, como una verdadera familia. Ya casi no hablamos de Víctor. A veces sale su nombre en alguna plática y se hace un silencio, hasta que alguien cambia de tema rápido. Mi abuelo todavía guarda fotos de él en los álbumes viejos, pero nadie piensa en quitarlas. Es parte de nuestra historia, aunque preferiríamos olvidar ese capítulo. Ahora la familia está más unida. No hay como un trauma colectivo para juntar a todos. La semana pasada fue el cumpleaños número 7 de Laura, en el mismo salón de fiestas de antes, mismo tema de dinosaurios. Sigue igual de fascinada, pero esta vez sin drama, sin invitados indeseados, sin llantos, solo los gritos de emoción cuando abrió los regalos. Mi tío le hizo un pastel de T-Rex de chocolate. Le salió medio chueco, el betún se veía raro, pero a Laura le pareció perfecto, y la verdad, sí lo estaba. Y ya, no hay mucho más que contar. Víctor está pagando lo que hizo y nosotros seguimos adelante. La orden de restricción sigue vigente, pero estando en la cárcel ya no representa peligro. Julia y Edu están pensando en irse a vivir juntos. Mi abuelo cumplió 81 y ya estamos planeando la próxima fiesta. Vida tranquila, buena al fin. Después de todo, eso, tranquilidad, era justo lo que más necesitábamos. A veces me pongo a pensar si Víctor se acuerda de nosotros allá en la cárcel, si realmente se arrepintió de lo que hizo, o si sigue creyendo que solo estaba diciendo la verdad. Pero la verdad ya ni importa. Él decidió su camino, y ahora le toca enfrentar las consecuencias. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer para cuidar a la familia, y salimos más fuertes que antes. Eso es lo importante. Eso y asegurarnos de que Laura jamás vuelva a pasar un cumpleaños arruinado por alguien que salga con la típica de «solo estoy siendo honesto aquí». Lo último que supimos por el fiscal es que Víctor está recibiendo terapia ahí adentro. Igual y cambia, igual y cuando salga es otra persona, o puede que no. Como sea, ese ya es su rollo. Nosotros tenemos muchos cumpleaños por delante y recuerdos por crear, pero ahora sí de los buenos, de esos en los que todos terminan contentos y nadie termina llamando al DIF. Al final de cuentas, eso es lo que todos buscamos en una familia. ¿A poco no?